Muy buenas tardes, compañeros de la Cátedra de Contratos. Aquí el presente Carlos Alberto Peña Manrique, estudiante de octavo semestre de Derecho por Objetivos de la Universidad Cooperativa de Barranco Bermeja, con el fin de darles explicación sobre la sentencia asignada al suscrito de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 25 de septiembre del 2007. Sentencia 2000-00528 del magistrado ponente Carlos Ignacio Jaramillo. Antes de pasar con los problemas jurídicos de esta sentencia, me gustaría dejar unos conceptos claros, y es primero, ¿qué es la rescisión por lesión enorme? Recordemos que la rescisión es un medio mediante el cual se busca extinguir una obligación por las partes, evidentemente. Recordemos que básicamente es un mecanismo mediante el cual se busca extinguir una obligación, pero con la especialidad de que sea por una lesión presente o futura al objeto del contrato, es decir, un bien. ¿Tiene requisitos? Sí, son los siguientes. Recae sobre bienes inmuebles, que la diferencia del justo precio del inmueble sea enorme, es decir, menos del doble o más de la mitad. Que la diferencia del justo precio sea enorme. Que no sea una obligación aleatoria. No haberse renunciado al derecho de rescindir como modo por las partes. Que el bien no se hubiera perdido en manos del comprador y que se le ejerciera la acción de rescisión dentro de los 4 años próximos a la ejecución del contrato. Reglas dichas por la Corte Suprema en el 2017, en avances jurisprudenciales. Segundo, ¿qué es el leasing financiero o leasing operativo? Básicamente es un negocio mediante el cual buscan una parte de arrendarle a la otra un bien inmueble, pero con la posibilidad de comprar esta misma y ser el arrendatario de ese bien un propietario a futuro, es decir, transmitirle el derecho real de dominio de ese objeto. ¿Y qué es el leaseback? Básicamente el leaseback es eso, pasar de tenedor, tener el uso y el goce de la cosa, a ser propietario, es decir, tener el derecho real de dominio trasladado a este sujeto. Eso es leaseback, que se tiene lo que acabo de mencionar y se pasa de un contrato de arrendamiento a la posibilidad de compra. Y último, que es extra, ultra y mínima petita. Recordemos que estas tres figuras, el juez de la República, recae sobre el juez de la República, y básicamente son de que en ningún momento, a excepción de que se trate de casos de alimentos o de deudas con cooperativas, el juez no podría fallar más, mucho más o menos de lo solicitado en la petitoria por el demandante. Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque debe respetarse el debido proceso, la imparcialidad, la proporcionalidad y la economía procesal a las partes. Ahora, paso a dar un contexto del caso como tal, de la sentencia. Y tenemos básicamente de que hablamos de una demanda en la cual se solicita declarar que hubo una lesión enorme en el contrato de compraventa celebrado entre las partes del proceso, respecto a un inmueble ubicado en el municipio de Cota, avalado por 300 millones de pesos y con frutos naturales y civiles de casi 14 millones de pesos, con sus intereses legales respectivamente. Ese es un contexto general del caso. ¿Cuál es la sentencia impugnada del Tribunal Superior de Bogotá? La cual básicamente se resume en que se falló de que en ningún momento, como alegaba una de las partes, existió un leasing back, y por el contrario solo existía un contrato de compraventa. Ese es el primer argumento para impugnar a casación la sentencia del tribunal, que en ningún momento existió leasing back, porque lo que hay es un contrato de compraventa, porque es imposible a criterio del tribunal que haya dos contratos en uno solo. Y segundo cargo que tuvo en cuenta el demandante para impugnar sentencia, que son los señores Leasing Sufrec S.A., y los demandados en la casación son los señores Agricultores Asociados S.A. El segundo argumento para casación es de que hubo, perdón, eh,
hubo básicamente una vulneración al derecho sustancial en materia civil porque hubo una valoración errónea del material probatorio dado en el proceso, es decir, en el caso concreto, mediante testimonios de parte, porque se llegó a considerar por parte del tribunal de que las partes habían en algún momento renunciado a su derecho de rescisión y por lo tanto también se tomó como argumento para decir de que no existe el leasing back. Esos son básicamente un contexto del asunto y ahora procedo a los problemas jurídicos. Los problemas jurídicos que encontró el suscrito en el caso sería, primero, ¿existe compaginación o conexidad consentida que dé lugar al leasing back financiero? O se hablaría de un contrato de compraventa y por ello la posibilidad de una rescisión del contrato. Y segundo, ¿existe falta de congruencia en la decisión dada por el Tribunal Superior de Bogotá teniendo en cuenta la extrapetita alegada por el demandante? Referente a las consideraciones de la Corte respecto a los cargos alegados por el demandante de la casación, primero que todo la Corte dice que se cumple con todos los requisitos del numeral segundo para alegar casación y por ello responde con la siguiente argumentación. Primero, respecto a la conexidad contractual, dice la Corte que es evidente que en el presente caso hay una, ¿cómo decirlo? Una expiración funcional que denota que estamos enfrente de una operación económica que tiene como fines satisfacer intereses de las partes y éstas se elevan a una pluralidad negocial, es decir, como alegaba el demandante en su momento ante el tribunal, de que se estaba hablando de un leasing back y no simplemente de un contrato de compraventa. Alega la Corte de que esto no es nuevo y por ello enuncia avances doctrinales al respecto, teniendo como ejemplo el siguiente tratadista, el señor Francesco Messineo, el cual define la figura de leasing back como una dependencia mutua, pero que a su vez es interdependista, es decir, de que pues se necesita, como siempre, algo tan básico como la declaración de la voluntad a través del consentimiento de unas partes. Eso en cuanto a la primera consideración de la Corte. Para complementar lo dicho, es importante recalcar que la Corte, en avances jurisprudenciales, ha enunciado unos lineamientos adicionales respecto a esto del leasing back y lo define de dos maneras que pueden existir. Los enuncio. Podríamos estar hablando de una unión contractual simplemente externa, es decir, nada que ver con la intelectualidad de un documento, es decir, con su integralidad. Y segundo, podríamos estar hablando de una dependencia unilateral o bilateral, contractualmente hablando. Respecto al segundo objeto que tuvo el demandante de casación para aspirar a este mecanismo de impugnación, recuerdan que fue el tema de que hubo un error interpretativo y por ello una posible vulneración a consideración del demandante de la ley sustancial civil. Bueno, dice la Corte que es importante que el juez de la República nunca olvide, nunca, de que la causa de un contrato o contratos colindados o pluralidad de contratos no puede confundirse con los fines del negocio. Una cosa son los intereses de las partes, otra cosa son los fines que tiene ese negocio como figura. Básicamente es lo que dice la Corte. Y por ello la Corte, a final de su sentencia, hace énfasis en dos conceptos tan sencillos de nuestra cátedra de contratos. ¿Qué es el contrato de compraventa y qué es el contrato de arrendamiento? Y por qué se da el leasing back.
Recordemos que el contrato de compraventa es aquel acuerdo de voluntad mediante el cual una persona se obliga con la otra a hacerle el traslado del derecho real de dominio sobre una cosa. Y el contrato de arrendamiento básicamente es cuando se quiere otorgar el uso y goce de la cosa, es decir, una tenencia por a cambio recibir un canon en un tiempo respectivo pactado para el reconocimiento de este derecho, ¿sí? ¿Y de qué se configura el leasing back? Como lo dije anteriormente en la explicación, de que se tiene la posibilidad de pluralidad contractual para así dar respeto y reconocimiento, para la redundancia, a ese principio tan importante de la economía procesal. Es así como la Corte Suprema de Justicia en el caso presente lo que hace en su sentencia de casación es casar la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá y modificar la sentencia anterior agregando de que se debe respetar la petitoria de un solicitante, siendo que no se podrá fallar ni mínima, ni extra, ni ultra petita en casos como estos por disposición legal. Evidentemente hubo unas modificaciones a, también hubo unas modificaciones a, a lo respectivo a los valores adeudados como partes para el cumplimiento de sus prestaciones y las debidas costas procesales. Y ya para finalizar, el suscrito opina referente al caso concreto de que es muy importante, o bueno, es muy evidente en el caso presente, el cómo la exteriorización de la voluntad a través del consentimiento tiene gran importancia en todo negocio jurídico y el cómo los principios generales del derecho establecidos en nuestra Carta Magna y demás normas siguientes o bueno, designadas en nuestra normativa siguen siendo tan importante su estudio a la hora de resolver casos tan extremos como son las sentencias de casación. Muy amable por su atención y espero que haya quedado claro.